Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. El día de hoy me es grato presentar a la licenciada especialista Mirta Caballero Vela, jefa de la unidad de Hospital de Día. Ella tratará un tema muy importante de interés general para todo el personal de salud, pero muy especialmente para el personal de enfermería. Expondrá importancia del cuidado del capital venoso en el paciente hemofílico. Damos pase a la licenciada Mirta. Puede empezar. Ok, muchísimas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todas las participantes en esta ponencia. Les agradezco mucho su participación, siendo esta una hora un poco difícil para todas. Disculpen los minutos de tardanza. Para empezar, quiero agradecer también a la unidad de telecapacitación por la invitación y por la oportunidad que me dan de compartir esta experiencia que día a día nosotras vivimos en la unidad Hospital de Día. El tema que vamos a tratar es la importancia del cuidado del capital venoso en el niño con hemofilia. Cuando hablamos de capital, muchas veces viene a nuestra mente la idea de lo financiero o lo económico, pero en este caso nosotros estamos refiriéndonos al capital como un bien insustituible, un bien irreemplazable que tiene valor, ¿no? En este caso, el capital del sistema venoso con el que cuenta todo ser humano, pero en este caso específico el niño con hemofilia, se convierte en un capital importante para su vida y para su tratamiento en general. Y dicho esto, vamos a empezar con una breve introducción. La idea del curso de la capacitación no es hablar de la enfermedad en sí misma, sino de los cuidados de este capital venoso que viene a consecuencia de la enfermedad que requiere el paciente un tratamiento prolongado o de por vida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hemostasia, nos estamos refiriendo a aquel mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para actuar frente a una lesión en un vaso sanguíneo, ¿no? Y para que esto suceda, nosotros necesitamos de ciertos componentes o factores, como son en el caso de la cascada de coagulación, que está formada por una serie de factores de la coagulación que intervienen en este proceso, ¿no? También los componentes vasculares y plaquetarios que tenemos en nuestro sistema. La hemofilia es una enfermedad que tiene, como ustedes saben, origen genético o hereditario y está ligado al cromosoma X. Se presenta en los niños varones y la mujer es portadora de la enfermedad, pero no hace la enfermedad. En ellos se va a encontrar alterados los genes que codifican los factores hemostásicos, como son el factor 8 y el factor 9, que van a determinar si la hemofilia es A en el primero de los casos o E para el segundo. El paciente con hemofilia nosotros normalmente tenemos un rango de valor normal de factor de la coagulación en nuestro sistema, que debe ir en un rango de 50 a 150%, y dependiendo del nivel que tiene el paciente en sangre, pues nosotros vamos a determinar si el grado de hemofilia va a ser grave, moderado o leve. Esto indica la frecuencia con que va a recibir o no un tratamiento, que en este caso es un tratamiento extrínseco, que requiere de la administración del factor 8, que viene a sustituir la ausencia que él tiene, ¿no? Cuando es grave, este paciente generalmente va a recibir tratamiento entre 2 a 3 veces por semana, y cuando es leve muchas veces pasa desapercibido, inclusive puede ser que nunca se llegue a enterar de que es portador de hemofilia, pero sí cuando se presenta un evento grave o, por decir, es sometido a una cirugía, pues a veces sí se puede recién encontrar como un hallazgo la presencia de hemofilia en el paciente. Cuando sucede la lesión de un vaso sanguíneo, esto es lo que sucede en una coagulación normal, actúan en la herida que ocurre en el vaso, los factores de la coagulación, como habíamos dicho, y las plaquetas, y la herida coagula, ¿no? Se cierra.
mientras que en el caso de hemofilia esto no ocurre debido al déficit que tiene y la herida no coagula, por lo tanto origina un sangrado en la zona donde se presentó la lesión. Muchas veces este sangrado no es visible a simple vista, puede ocurrir un golpe, pero internamente hay una lesión que está sangrando y que provoca, si es en una articulación, por ejemplo, hematrosis, si hay edema, inflamación, dolor, dificultad en la movilidad del miembro o de la zona en que se lesionó, ¿no? Las venas, como ustedes saben, es un conjunto de conductos que forman parte de nuestro sistema circulatorio y se van a encargar de transportar desde la vía periférica o desde los vasos capilares hasta el corazón la sangre. Pero tenemos también un grupo de venas importantes que son las únicas venas que transportan oxígeno de la respiración, que son las venas de la circulación pulmonar. Estas venas se encuentran constituidas por tres capas importantes, que son la capa interna o la íntima de la vena, la capa media y la capa externa adventicia. Cuando nosotros abordamos una de estas venas para algún tratamiento, estamos rompiendo no solamente la barrera natural de protección, que es la piel, sino también estamos rompiendo estas tres capas del vaso sanguíneo para acceder a la luz vascular, ¿no? Estas venas son estructuras tubulares, como ustedes saben, que son ligeramente elásticas y dependiendo de su calibre, pues algunas van a tener válvulas en su interior para facilitar el retorno venoso hacia el corazón. En el paciente hemofílico, la terapia intravenosa se convierte en una terapia vital para su salud, su vida y su estilo de vida saludable, digamos, ¿no? Un tratamiento temprano en estos pacientes va a generar que el niño crezca en la medida de lo posible haciendo una vida normal. Eso es lo que se espera, por lo menos, siempre y cuando cumpla con la terapia en los horarios o en los tiempos o en las dosis que tiene indicado, ¿no? A veces esto no ocurre debido a los múltiples factores sociales que tenemos en nuestro país y el paciente no recurre frecuentemente o como debiera a recibir sus dosis de tratamiento, lo que va a generar un riesgo en su salud o una secuela a largo plazo. El paciente hemofílico va a recibir esta terapia intravenosa, ya sea por demanda, cuando por ejemplo ocurre un evento en donde él presenta una lesión, hay una evidencia de sangrado, entonces debe recibir en ese instante una dosis del factor de la coagulación que requiere, y a lo mejor en varias dosis repetidas durante el día o durante varios días. Pero existe también un tratamiento profiláctico que sobre todo es para los pacientes con hemofilia grave. En este caso, los pacientes siempre requieren de recibir este tratamiento de sustitución de forma continua y por tiempo prolongado, es decir, por el resto de su vida, ¿no? Este factor de la coagulación se va a administrar por vía endovenosa y se pone en bolo directo, no requiere dilución adicional, no se pasa por bomba de infusión, por lo tanto, el personal que administra este medicamento debe estar entrenado en la práctica cotidiana de la canalización de vía en estos pacientes, puesto que nosotros no podemos buscar vías endovenosas con insistencia, porque la finalidad de estos pacientes que van a requerir un tratamiento de por vida es preservar este capital venoso valioso que se constituye en algo mucho más valioso que en cualquier otro tipo de tratamiento en los pacientes hemofílicos. ¿Cuál es la importancia de las venas en la terapia intravascular? Ustedes saben que si yo quiero un efecto mucho más rápido en un paciente, pues entonces la vía endovenosa es la vía más rápida para lograr este efecto. Y algunas terapias solo se pueden administrar también por esta vía. Este es el caso de los factores de coagulación. Actualmente en nuestro país todavía nosotros manejamos a través de esta terapia, no tenemos otra terapia para administrar en pacientes hemofílicos y la única manera de administrarla es por esta vía intravascular. Siendo esta vía
susceptible de complicaciones, nosotros tenemos que tener ciertas precauciones, habilidades, estrategias para evitarlas, ¿no? La variabilidad en la práctica clínica es un factor que constituye uno de los factores más importantes, diría yo, en esta posible presentación de complicaciones, porque si bien es cierto, nuestro quehacer diario, nosotros canalizamos vidas como una operación cotidiana, habitual, y podríamos decir que somos expertas, en estos pacientes nosotros no podemos darnos el lujo de error frecuentemente, ¿no? Porque ellos siempre van a necesitar tener un acceso vascular saludable que les garantice en un estado de emergencia, sobre todo, poder abordar una vena que pueda salvarles la vida ante un inminente sangrado o una lesión de gravedad. ¿Qué consideraciones vamos a tener en cuenta para el cuidado de las venas en un paciente hemofílico? Esto no va a variar mucho de cualquier otro cuidado o criterio que nosotros tengamos para canalizar una vía endovenosa. Actualmente, pues, el tema de terapias de infusión y accesos vasculares está muy a la mano, ya lo conocemos, pero siempre debemos de recordar y resaltar aquellas cosas que nosotros podemos, que va a implicar una mejora en la atención de enfermería y una mejor calidad de atención y de vida y de salud en nuestros pacientes. Para el paciente con hemofilia, nosotros tenemos que aprender a conocer su sistema vascular, el que tengamos visible, porque ellos van a tener que recibir este medicamento o por lo menos 2 o 3 veces por semana. Así que es importante que nosotros tengamos 3 criterios a considerar cuando elegamos la vena que vamos a abordar, ¿no? Primero, la accesibilidad a la vena, ¿no? Tiene que ser en un lugar en donde sea fácil de abordar, que yo lo visualice, de preferencia. Si no se puede visualizar, que sea palpable. Evitar las zonas de flexura, sobre todo cuando son en niños pequeños, evitamos un poco la zona de la flexura, más no en los mayorcitos, porque en el niño pequeño se encuentran un poco más profundas y estos son rollizos, y eso puede generar que si el vaso no se le hace una buena hemostasia después de administrar el tratamiento, podría sangrar, y el niño pequeño pues no va a cuidar la presión que se está ejerciendo sobre ese vaso cuando hemos terminado de administrar el tratamiento. Así que siempre es importante considerar cuál va a ser la vena de elección para cada paciente, porque cada paciente es único, es distinto, por lo tanto también su vasculatura es distinta, ¿no? Hay que evitar siempre las zonas que se encuentran inflamadas o que tengan alguna lesión. Y para el caso de factor 8, por ejemplo, de coagulación, nosotros en el mercado hemos tenido diferentes volúmenes en cuanto a la presentación. Hemos tenido factores que vienen en volúmenes de 20, de 10, de 5 mililitros, así que el volumen a infundir también, a pesar de que sea en bolo, va a ser importante tener en cuenta al momento de elegir el vaso sanguíneo. La elección de esta vena, ¿no? La decisión de determinar cuál es la vena que yo voy a abordar, tiene como objetivo principal de garantizar que el paciente mantenga una vasculatura idónea durante todo el resto de su tratamiento, ¿no? Nosotros por eso tenemos que tener conocimiento y tenemos que tener experiencia en lo profesional. Muchas veces el más experto en abordar un acceso vascular puede fallar. Eso no significa que yo debo seguir intentando más de 2 veces si ya no logré abordarlo en esas 2 oportunidades. Por lo tanto, hay que dar pase a un segundo operador para que pueda intentar el abordaje si el caso así lo requiriera.
La localización en cuanto a la profundidad y el calibre también es importante porque muchos pequeños, sobre todo cuando son muy chiquititos, nosotros hemos tenido pacientes que llegan a la unidad desde los 9 meses, e incluso hemos puesto factor de coagulación a un pequeño de 2 meses de edad, pues a veces sus venas todavía son muy delgaditas, ¿no? Así que hay que ver cuál es el calibre de la aguja adecuada para esa vena, cuán profunda o superficial puede estar la vena, que nos facilite tener un abordaje seguro para el paciente y una administración de medicamentos seguro. ¿Cuáles son las consideraciones al seleccionar esta vena? De preferencia hay que buscar una vena que sea visible, o si no es visible, por lo menos palpable, que yo pueda ver que su recorrido es recto, que no sea tortuosa, que no sea muy profunda, ¿no? Hay que valorar esta vena mediante la palpación. Ustedes saben que tiene que ser elástica la vena, y priorizar siempre las venas de los miembros superiores. Tenemos pacientes en donde a veces por la dificultad de sus accesos vasculares hemos tenido que abordar los miembros inferiores, pero de preferencia esto hay que evitarlo, ¿no? Y empezar siempre de la parte distal a la proximal. Cuando hablamos del cuidado del capital venoso, uno piensa solamente quizás en el cuidado de la estructura, de la estructura anatómica, ¿no? de la vena. Pero no solamente implica eso. En mi opinión, la preparación de un ambiente físico que garantiza la seguridad del pequeño, de la familia, tiene mucha importancia al momento de abordar una vena. Nosotros no debemos apresurar un procedimiento si no tenemos obviamente la premura de una emergencia, ¿no? Si es un tratamiento que lo va a recibir sin que sea una cuestión de vida o muerte en ese momento, no debemos apresurar el procedimiento. La comunicación abierta siempre es importante, le da confianza al niño y a pesar de que sea un niño muy pequeño, él entiende. Y siempre es importante crear esa relación entre el paciente y el personal que lo está atendiendo, a través del juego en los niños más pequeños, a través de una conversación que a él le interese, que le guste. Con el tiempo uno va conociéndolos y sabe de cuáles son sus preferencias, y esto ayuda mucho a que él colabore, a que el miedo disminuya, ¿no? Y el acompañamiento del padre también es vital, sobre todo cuando un niño viene por primera vez, necesita que el padre o la madre o el acompañante con el que llegue, puede ser un hermano a lo mejor, se encuentre con él, porque le da la tranquilidad y la seguridad de que está en un entorno en donde no se le va a hacer daño. Él va a sufrir un dolor cuando yo aborde, cuando yo punce, pero la presencia de la familia siempre lo va a mantener calmo, ¿no? Es increíble cómo con estos simples pasos yo puedo garantizar que el niño se siente en una camilla, me extienda la mano y no se mueva, porque es lo que nosotros vemos en niños inclusive pequeñitos de 2 años, que llegan y encuentran un entorno amigable, un ambiente físico agradable, ¿no? Y participan del tratamiento, y pasado un tiempo son capaces de entrar al ambiente de tópico sin acompañamiento, inclusive de los padres, conversando, vienen y nos toman de la mano, nos llevan para ponerle el tratamiento. Entonces eso se gana solamente teniendo un poquito de empatía, dándonos un poco el tiempo para el paciente, y va a prevenir las funciones fallidas, que es de lo que se trata, ¿no? Nosotros cuando hablamos de cuidados del capital venoso, yo debo evitar
tener punciones fallidas, hacer demasiadas venopunciones. Lo ideal es que yo aborde el vaso sanguíneo en un primer intento. Así que con estas precauciones en cuanto al ambiente físico, yo voy a lograr la colaboración del niño y voy a evitar tener punciones fallidas que lo único que van a hacer es generar desconfianza en el niño, ¿no? La iluminación del ambiente obviamente también es un tema importante porque nosotros debemos garantizar también que para nuestra técnica nosotros tengamos una adecuada iluminación. Cuando vamos a abordar el vaso sanguíneo hay que realizar una ligadura en el momento de la canalización por encima de la zona del abordaje, ¿no? Hay que por lo menos calcular unos 2 o 3 dedos por encima de la zona que yo voy a abordar para ligar la vena y favorecer que esta se dilate. Hay que utilizar también la aguja de calibre adecuado para evitar dañar la vena. Generalmente estos medicamentos vienen con un kit de preparación. Todos vienen con una aguja, un Scalvein número 23, que es un calibre pequeño para, por ejemplo, un niño adolescente o adulto, pero como son pacientes que van a recibir el tratamiento por tiempo prolongado, pues se trata de evitar el menor daño posible, ¿no? Pero inclusive han habido pequeños donde nosotros hemos tenido que contar con agujas de calibre 26 para abordar un vasito que es muy delgado, ¿no? El paciente siempre debe estar sentado de preferencia, en nuestro caso ellos lo hacen sentados en la camilla o si lo prefieren en el regazo de su madre. Debemos proporcionarle apoyo a la extremidad que nosotros vamos a abordar, ponernos del lado de esa vena, porque si yo no veo en un lado y luego cojo el bracito, debo pasarme del lado del miembro que yo voy a utilizar, porque eso le da comodidad al niño, estabilidad a la hora que yo reposo el brazo en una almohadilla, y también le da comodidad a la persona que va a realizar el procedimiento. No debemos utilizar de preferencia el miembro, el miembro dominante, ¿no? Si es sobre todo un niño que, por ejemplo, ha tenido una lesión y requiere de varios días de tratamiento, puedes evitar ponerlo en el brazo dominante para que tenga libertad de movilizarse o hacer sus actividades cotidianas en casa. Si hay un miembro que presente hemorragia, pues también debo evitar utilizar este miembro. Para la administración, como cualquier otra vía o otra canalización de vía endovenosa, la técnica séptica es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que tener las precauciones de usar adecuadamente la técnica de limpieza y no tocar la zona después de que yo he hecho la asepsia de la piel. Debemos utilizar guantes limpios para canalizar la vía. Debemos tener un ambiente también libre de material que pueda estar estorbando o pueda contaminar, porque los niños a veces si tienen algo a la mano ellos cogen con facilidad, entonces debemos proporcionarles también un ambiente seguro, ¿no? Cuando yo abordo la vena, debo verificar el retorno venoso, siempre lo hacemos con solución salina, el purgado del sistema, y luego se pasa a instalar el medicamento que lo tengo preparado en una jeringa para infundirlo en bolo. Si yo observo alguna dificultad en la administración, hay dolor o hinchazón en la zona, debo detener la administración, ¿no? La técnica SAS es la técnica en donde yo suministro solución salina previo a la administración del medicamento, luego administro el medicamento y al finalizar lavo también el sistema con solución salina para garantizar que no quede en la extensión del catéter
y para que también se diluya el medicamento en la venita, sobre todo si es una vena muy delgada que pudiera provocar inflamación de la misma, ¿no? No hay que ejercer presión en el lugar donde yo he punzado mientras retiro la aguja, porque a veces tenemos la costumbre de poner el algodón o la gasita con la que yo voy a retirar y presionar y jalar, ¿no? Al hacer eso, yo puedo dañar la íntima del vaso sanguíneo, puedo rasgar con la aguja del bisel. Recuerden que yo estoy usando un escal con un bisel, con una aguja de metal. Por lo tanto, el vaso se puede lesionar y si bien es cierto, a lo mejor yo puse de manera adecuada el medicamento, canalicé de la mejor manera, yo rompo al ingresar la vena, pero al retirar, si yo daño más ese vaso sanguíneo, puedo provocar un sangrado posterior a la administración del medicamento y voy a tener o un hematoma o una hinchazón en la zona que no es generada por el medicamento que se hubiera infiltrado, sino por el sangrado interno que ocurre en el vaso cuando yo he lesionado este vaso, ¿no? Al término de esto yo debo poner un apósito también que haga presión, si es posible en la espera, yo debo presionar por lo menos unos 5 minutos la venita a la que he abordado y colocar un parche para hacer la hemostasia. Nosotros sugerimos que por lo menos 1 hora o 2 horas en algunos casos, si la venita es muy profunda, si la venita gruesa, no retirar ese parche, porque han habido pacientes que se han retirado saliendo nada más de la colocación. Como ellos tienen déficit de factor de coagulación, pues yo he roto piel, capilares y la vena que he abordado, obviamente va a haber un sangrado, ¿no? Entonces, si no hago una buena hemostasia por un tiempo determinado, sobre todo un niño pequeño que va a estar activo, siempre sugerimos que lo dejen por lo menos mínimo 1 hora para asegurar que esa vena no vaya a sangrar y tengamos complicación. ¿Qué ocurre en un paciente hemofílico con tantas canalizaciones, ¿no? Ellos reciben frecuentemente su tratamiento y entonces a muchos pacientes que no tienen muchos accesos venosos, siempre se recurre a 1 o 2 venas, ¿no? Siempre tratamos de cambiar el acceso que hemos elegido. Algunos casos son muy difíciles y bueno, uno recurre a 1 o 2 venas que tiene siempre. Entonces el uso constante de este vaso sanguíneo va a provocar su engrosamiento, ¿no? Inclusive tenemos una cicatrización que a veces impresiona como una lesión queloide y que cuando nosotros vamos a canalizar y palpamos esa zona encontramos una estructura gruesa, dura, que no impresiona que fuera un vaso sanguíneo, pero sí ahí se encuentra la venita que se ha engrosado con el uso continuo de la misma, ¿no? Es una cicatrización que se forma, inclusive hay un cambio de color en la zona de la piel y la piel se reblandece un poco, ¿no? Esto origina que muchos de nuestros pacientes, cuando ya están en edad de opinar, por ejemplo, decidan que sea en esa vena donde siempre se les aborde, porque al formarse este callo, la sensibilidad disminuye, por lo tanto, funcionar sobre ella a ellos ya no les causa dolor y prefieren que se les aborde porque quieren obviamente evitar una punción dolorosa, ¿no? Dentro de los cuidados, la técnica de asepsia durante todo el proceso, no solamente a la hora de canalizar, sino al momento de la preparación del medicamento, los previos a la preparación con el lavado de manos del personal, garantizar la utilización adecuada de los dispositivos para la reconstitución del medicamento. En este caso traen un kit específico para reconstituir utilizando un dispositivo para traspasar el líquido hacia el polvo. Entonces, utilizar adecuadamente estos dispositivos va a evitar los riesgos de contaminación del medicamento y por lo tanto posibles complicaciones o infecciones en el paciente, puesto que estoy ingresando a su medio interno a través de un vaso sanguíneo, ¿no?
Evitar, como ya les había mencionado, repetir la misma vena siempre, es preferible rotar las venitas para evitar también que se hagan estas secuelas de cicatrices tipo queloidales, pero como les digo, muchas veces los pacientes son difíciles de accesos venosos y pues finalmente terminan utilizando muy recurrentemente las mismas venas, ¿no? Los mismos accesos. Sugieren también la aplicación de cremas que contengan lanolina para mantener la suavidad y elasticidad de la piel y también del vaso sanguíneo. Ya les había mencionado que hay que evitar la utilización de puntos cercanos a una lesión, a una inflamación, o si hay una flebitis, etcétera, ¿no? Hay que promover el desarrollo de músculos en estos pacientes. Nosotros, en los niños ya más grandecitos, les sugerimos a los papás, por ejemplo, que hagan ejercicios con las pelotitas, esas que son blandas, para fortalecer sus músculos y mejorar la presencia, la formación de una vena de mayor calibre y grosor, ¿no? Conforme van avanzando en edad, las venitas se van visualizando mejor también, ¿no? Pero a veces en algunos niños tarda más que en otros. Entonces, como les he dicho, nosotros tenemos pacientes que llegan muy chiquititos desde antes del año de vida y pues ahora tenemos pacientes de 12, 13, 7 años que los hemos visto pequeñitos, ¿no? Disculpen. Dentro de las consideraciones particulares para el cuidado de estos pacientes, siempre tenemos que tener en cuenta, y como en todo paciente en realidad, valorar a cada paciente de una manera individual. No todos los niños sienten igual, no todos los niños se acostumbran igual, no todos los niños van a percibir un personal de salud de la misma manera. Que todo, que el resto, ¿no? Cada uno es un ser distinto, individual, que vienen de un entorno diferente incluso, y todo eso va a condicionar una actitud diferente frente a una situación de este tipo. Lo que nosotros logramos es conseguir la confianza del paciente en todo momento, que ellos lleguen y no tengan temor de acercarse al personal de salud. No son niños que vienen con miedo cuando ven a la enfermera, el uniforme de turquesa no les afecta, no les da temor, porque finalmente conseguimos que ellos ganen la confianza hacia su personal, inclusive muchas veces hasta eligen quién es la enfermera que quiere que le coloque el tratamiento. Nosotros tenemos pacientes que, aparte de la hemofilia, tienen otro tipo de condición. Hay pacientes que tienen autismo y sin embargo logramos ese contacto con un paciente, con un niño autista, al que a veces no le puedes explicar de la misma manera que a otros niños qué es lo que vas a hacer, y porque él no logra conectar totalmente contigo, pero es muy reconfortante de pronto ver que contactas con la mirada de un paciente autista que se sienta y pierde el temor completamente durante el procedimiento y espera a que tú termines y se va con su papá o su mamá a casa, ¿no? La educación permanente también es importante a la familia cuando el niño es pequeño, pero desde muy chiquititos instruirlos a los pequeños de su propio cuidado, de su propio autocuidado, de la importancia de sus vasitos sanguíneos, ¿no? Porque son pacientes que además van a pasar por laboratorio, que les van a tomar muestras de sangre, que en algún momento se hospitalizan. Y nosotros, por ejemplo, hemos notado mucho el cambio de un niño que así se ha hospitalizado y luego regresa a nuestra unidad, viene temeroso, asustado, porque de pronto le cambiaron su entorno, ¿no? O sea, ellos vienen de un ambiente que les es familiar, donde ellos ya tienen una metodología de proceso que sigue desde que ingresan hasta que termina su tratamiento, y de pronto trastocarles ese ambiente, ese medio, pues también les genera estrés, les genera temor, y cuando retornan vienen muchas veces otra vez poco colaboradores, llorando, ¿no? Hasta que nuevamente van entrando en el círculo de la confianza con el personal.
Hay que preparar a estos pacientes también para el autotratamiento, ¿no? Muchas veces tenemos la idea errónea de que, no, eso solamente lo puede hacer un personal profesional. Y lo digo porque muchas veces estos pacientes que vienen de zonas lejanas acuden a establecimientos de salud cerca a su casa para que les pongan el tratamiento. Por X razones, y cuando les dicen que ellas están en entrenamiento, las madres, pues ellas dicen, no, eso solo lo puede poner un personal que sabe, incluso no lo quieren poner en los centros de salud, puesto que no es un medicamento que ellos ven habitualmente, ¿no? Entonces hay un cierto temor y por lo tanto pensar en el autotratamiento o en la administración de la medicación por un familiar en casa, pues todavía nos crea un poco de conmoción, ¿no? Hay que siempre darle las recomendaciones para seguir los cuidados en casa, ¿no? Protegerse de golpes en las zonas que nosotros solemos abordar, por ejemplo, las manitos, cuando juegan los pequeños. A veces vienen golpeadas todas sus manitos moreteadas, pero no son productos de venopunciones, sino del juego. Y entonces esas cosas hay que ir educándoles y recomendándoles para que en casa ellos aprendan a cuidarse y a mantenerse saludables. En cuanto al autotratamiento, en la unidad desde el año 2018 implementamos una capacitación a los padres a raíz de una participación en un curso al que fuimos invitados del proyecto Hemofilia. Fuimos invitados a través de la jefatura del servicio de hematología, que como ya saben que manejamos a los pacientes hemofílicos de manera ambulatoria en los servicios, nos hicieron partícipe de este proyecto. Y pues allí nosotros descubrimos que en otros países los pacientes no acuden a las instituciones sanitarias para administrarse el tratamiento, que lo reciben en casa, que se prepara al personal y cuando están en edad de aprender, pues el paciente también aprende a ponerse tratamiento, ¿no? Entonces, esto es importante porque va a permitir al paciente y a su familia recuperar el control de sus vidas. Son niños que vienen de lugares lejanos a administrarse un tratamiento que dura 15 minutos máximo, quizás entre que hacen la cola en la admisión y se van, pues pueden estar 30 minutos en la institución. Y luego retornan a un viaje de hora y media de retorno a casa, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Genera que el familiar pierda horas de trabajo o no pueda trabajar si es que lo necesita y que el paciente, por ejemplo, en edad escolar, se retrase el inicio de la edad escolar o disminuya su presencia en las escuelas en los horarios que debería estar el niño en la escuela, ¿no? Entonces, los beneficios que trae la administración de este tratamiento en casa va a involucrar además a la familia en el cuidado de su propio niño portador de hemofilia, ¿no? Va a poder entender la importancia del tratamiento, que muchas veces al ausentarse de las instituciones de salud por X razones, el niño siempre está con complicaciones, sufre lesiones por el juego a veces simplemente, por caídas por la propiedad del paciente. Y entonces cuando ya recibe el tratamiento en casa, la adherencia al tratamiento mejora porque la familia puede disponer de su tiempo, del momento adecuado en que va a recibir el tratamiento, no hay la premura de que tengo que llegar al hospital porque a tal hora tengo que regresar para estar o en mi centro de trabajo o llevarlo a la escuela, ¿no? Entonces siempre es importante considerar este tipo de educación a la familia en un paciente que tiene una condición que es de por vida, ¿no? Porque finalmente de adulto va a tener que trabajar o un adulto joven estudiar y no puede depender siempre del sistema de salud, ¿no? Aquí tenemos un jovencito que él mismo pidió por voluntad propia, nosotros no le poníamos el tratamiento en casa, se lo ponían, no recuerdo si en un centro de salud por su casa, pero él vino porque quería aprender a administrarse su medicamento, estaba a punto de terminar su etapa escolar, quería iniciar sus estudios en la universidad y bueno, él vino a aprender
a canalizarse el mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, los adolescentes prefieren los abordajes en los miembros superiores, en los brazos, ¿no? Porque además, al generar cicatrización en las manitos, pues llama más la atención, se le visualiza, entonces puede que se sientan incómodos, ¿no? En cambio, en los brazos es una zona que a veces se puede ocultar más fácilmente. Ese es el grupo que trabajamos del proyecto Hemofilia, que eran de diferentes instituciones del país, y vino una colega de Panamá con un doctor de Houston a darnos a compartirnos su experiencia, ¿no?, de trabajo con los pacientes hemofílicos. Y aquí nosotros, como les comentaba, implementamos este proyecto para el aprendizaje de los padres. Nosotros les enseñábamos desde un inicio el lavado de manos. Primero teníamos que garantizar que el familiar tuviera las condiciones en casa también para cumplir la administración del medicamento de manera segura. Luego se le enseñaba los pasos desde que llegaba el lavado de manos. Primero era observador hasta que finalmente ya hacía los pasos cotidianamente, ¿no? O sea, siempre desde que llegaba le hacíamos lavar las manos para que practiquen lavado de manos, observaban la preparación, luego ya iban a preparar el medicamento. Poco a poco iban viendo cómo se le abordaba la vena, le hacíamos palpar la vena, hasta que ellos ya sintieran un poco de seguridad para atreverse a canalizar la vía a su niño, porque es atreverse, algunos tardan más que otros en decir, sí, ya ahora yo le pongo, ¿no? Y siempre bajo nuestra supervisión permanecían 1 o 2 meses por lo menos hasta que ya ellos se sintieran seguros y decir, yo le puedo poner el tratamiento en casa, ¿no? Cuando vienen a la consulta externa, ellos pasan siempre por la unidad, nosotros le damos de pasadita una chequeadita a ver cómo están esas venitas, y la verdad que no hemos tenido problema. Mientras uno concientiza al familiar de la importancia de la técnica de asepsia, de la importancia del lavado de manos, de la preparación, de la conservación del medicamento, esto siempre va a resultar de una manera positiva, porque ningún padre va a querer hacerle daño a su hijo. Esas son otras fotitos de los familiares que están administrando su tratamiento. Aquí una mamita que nos compartió su ambiente donde ella había implementado su zona para colocarle el tratamiento en casa a su niño, y es un niño que ya no lo vemos de aquí, tendría como 5 años o 6, ahora ya tiene 10 si no me equivoco, nos visita siempre en la unidad. Y es un gusto para nosotros siempre recibirlos porque nos tienen el cariño, y somos pues una familia integral, ¿no? Con todo el equipo de trabajo, porque estoy rodeada de personal de enfermería que se encuentra involucrado, que se encuentra capacitado en la administración de estas terapias, y que sobre todo tienen el compromiso siempre de trabajar con calidad, con calidez, con humanidad y con empatía con nuestros pacientes. Si bien es cierto, no estoy dando a conocer nada nuevo en cuanto a los accesos vasculares en sí mismo, porque esto es algo que se está tocando mucho últimamente y seguro hay muchísima más información. Sí, yo espero poder, al haber compartido esta experiencia, lograr un poquito el cambio o la toma de conciencia de que nuestra actitud frente a un paciente siempre va a hacer la diferencia en cualquier procedimiento que nosotros vayamos a hacer con él, ¿no? Hablar con él, explicarles, facilita muchísimo las cosas, ¿no? A veces nos quejamos de la presencia del familiar en los servicios, pero es un recurso que nos puede ser muy valioso al momento de trabajar con nuestros niños y que va a generar una recuperación mucho más pronta en nuestros pacientes. Gracias por su atención. Es lo que yo les quería compartir. Muy bien, licenciada. Licenciada, le voy a transmitir las preguntas que nos han llegado por el chat. Dice, buenas tardes.
¿Cuál es el acceso venoso ideal en pacientes con hemofilia? ¿Cuál es la complicación más frecuente al canalizar vía periférica en pacientes con hemofilia? Esas dos primeras. A ver. Bien, la vía de elección, como les había dicho, no va a ser una exclusiva, o sea, no es que esta vena es, o yo debo abordar solo la mano, solo el brazo. Nosotros en cualquier tipo de canalización, no solo en el paciente hemofílico, tenemos que valorar al paciente, ver cuál es el calibre adecuado para el tratamiento que yo voy a administrar. En este caso, el volumen también es importante del medicamento. Si es un paciente grande y va a recibir dosis altas, pues el volumen va a ser mayor, entonces tengo que tener una buena, de buen calibre, un acceso que sea visible o palpable por lo menos, pero sí, de preferencia, siempre utilizar los miembros superiores, ¿no? Manos o zona del brazo, ¿no? Del dorso del brazo. En los niños más grandecitos podemos usar la zona superior del codo. En los más pequeños evitamos, porque les decía, son pequeños, que son más gorditos, a veces esas venitas están más profundas, no es posible visualizarlas. Y al momento que nosotros retiramos la aguja, se puede lesionar la íntima del vaso sanguíneo y generar un sangrado interno. Por eso es importante la hemostasia en ese momento y tener en cuenta que cuando yo haga la hemostasia, nosotros en esa zona sobre todo tenemos que tener el bracito estirado. Si yo lo hago con el brazo flexionado, podría generar que el momento que el niño estire, nuevamente se rompa ese vaso que ya está formando la cascada de coagulación, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo con el brazo extendido y por lo menos 5 minutos, yo sugiero, si es que yo he abordado esa zona, la presión, la compresión de la vena, ¿no? La complicación más frecuente es obviamente la ruptura del vaso sanguíneo, ¿no? Si nosotros no tenemos las precauciones, no ingresamos con seguridad al momento de abordar un vaso, y por eso siempre les he dicho, tenemos que estar con tranquilidad, salvo que fuera una emergencia, pero tratar de tener el tiempo de elegir la vena adecuada para no tener un intento fallido, para no tener una vena que se rompa al momento de la administración de medicamento, ¿no? Entonces, siempre la ruptura de un vaso sanguíneo va a ser una de las complicaciones que sean más serias en estos pacientes, porque ellos tienen un problema en su coagulación. Por lo tanto, la ruptura de un vaso va a generar que se haga un hematoma mucho más grande, que puede generar inclusive una hinchazón del brazo o del miembro o de la mano donde se ha abordado. Nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, que han venido de toma de muestra, y cuando hemos visto el bracito, el brazo está en la zona del codo, ¿no? Porque es donde ellos generalmente abordan, está hinchada, está con un hematoma enorme, que tiene puesto un esparadrapo, porque a veces el familiar no se da cuenta porque está cubierto, pero cuando nosotros revisamos encontramos una evidencia de sangrado. ¿Por qué? Porque no hubo una hemostasia adecuada en ese paciente, y debido a su condición obviamente va a sangrar con mucha mayor facilidad. Muy bien, licenciada. Nos hacen otra pregunta. ¿Cuántas veces se puede intentar canalizar en pacientes con hemofilia de acceso difícil? Siempre nosotros, por muy expertas que seamos, podemos fallar, ¿no? En los pacientes de difícil acceso los vamos a encontrar siempre en la institución, y en los pacientes hemofílicos también. Nosotros procuramos hacer máximo 2 intentos por personal, ¿no? Sí es importante que reciba el paciente, porque a lo mejor vino con una lesión en ese momento y debe recibir el medicamento, pues entonces yo al segundo intento debo pasarle la posta a alguien más, porque el canalizar una vía, el saber la importancia que requiere ese paciente de ese medicamento en ese momento, también nos genera estrés, y entonces nosotros podemos fallar. Intentar varias veces genera mucha mayor ansiedad y estrés en el personal, aunque nosotros no nos demos cuenta, y vamos a fallar. Entonces siempre es preferible
pasarle la posta a alguien más y a veces esa persona viene y en un primer intento se lo coloca. Si es de vital importancia que reciba porque el paciente está con una condición específica, pues sí pueden volver a intentar canalizar. Pero, por ejemplo, en los casos de pacientes que vienen por profilaxis y son muy difíciles, nosotros ya en un cuarto intento avisamos al médico y le decimos que el paciente, porque a veces salen de hospitalización bien pinchaditos y todavía no han regenerado sus venitas. Entonces, preferimos no dañarlo más porque cada punción para ellos es un riesgo de sangrado y lo citamos en la siguiente dosis, digamos, que tiene indicado, ¿no? Entonces, la cantidad de veces que nosotros puncemos no tiene un número exacto. Siempre debe ser la mínima cantidad de veces, pero hay que ver la condición del paciente, ¿no? O sea, si es un paciente que está sangrando, obviamente yo tengo que conseguir un acceso para poder ponerle el factor de la coagulación, entonces voy a tener que insistir, pero lo que yo sugeriría en este caso es que no se punce más de 2 veces una sola persona, ¿no? Cuando ya nosotros hemos fallado 2 veces, demos un paso al costado y llamemos a nuestra compañera para que ella lo intente. Bien, licenciada. Nos llega otra pregunta. ¿Qué efectos adversos se pueden presentar al administrar factores de coagulación? Bien, los factores son medicamentos biológicos, pueden hacer reacciones como cualquier otro biológico al paciente. Como es una administración endovenosa, también la respuesta va a ser inmediata. Nosotros no vemos muchos casos de efectos adversos, o sea, de reacciones adversas por el medicamento. Lo más común es un prurito en la zona superior a donde estamos administrando, ¿no? Si nosotros hemos abordado una venita en la mano, por ejemplo, en la parte superior, en el recorrido de la vena, ellos dicen me pica, ¿no? Entonces siempre ellos dicen me pica. Entonces, simplemente hay que disminuir la velocidad de infusión. Obviamente si hay enrojecimiento, ¿no?, de la zona a pesar de que está en vena u otra reacción que no sea habitual, pues se debe suspender la administración. Pero no tenemos muchos casos de complicaciones por medicamento o reacciones adversas más que la que le comento de la sensación de escozor que les produce mientras se está administrando el bolo, ¿no?, que debe ser en promedio de 3 a 5 minutos o dependiendo del volumen también que voy a administrar, ¿no? Si es un paciente más grande que va a recibir 2 ampollas, por ejemplo, algunos hasta 3, entonces el volumen va a ser mayor y por lo tanto voy a tener que hacerlo en mayor tiempo también. Bien, licenciada, ya no tenemos más preguntas. Gracias, le agradecemos en nombre de la Unidad de Telesalud de nuestro instituto y le felicitamos por habernos hecho partícipes de sus conocimientos, experiencias en bien de los niños y adolescentes que sufren de hemofilia. Por favor, ¿alguna recomendación importante que quiera dar a los presentes? Bueno, gracias también por la invitación en primer lugar, gracias a los asistentes y mi recomendación es que cuando hagamos nuestras cosas, nuestra labor de enfermería, siempre lo hagamos pensando que el niño que está ahí podría ser nuestro hijo, nuestro hermanito, un familiar muy cercano y querido y que hagamos las cosas con amor, ¿no? Todo lo que se hace con cariño, con amor, yo creo que siempre va a generar bendiciones en los pacientes y bendiciones en nosotros los trabajadores de salud que nos damos lo que vivimos por ellos, ¿no? Gracias. Muy cierto, licenciada. Agradecemos también al personal que se conectó con nosotros. Les recuerdo que este y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente, licenciada.